días, jóvenes. Vamos a trabajar en esta clase siempre con la unidad 2, el contenido 2.4 que tiene que ver con las aplicaciones de dos ecuaciones importantes, que son la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Hay algunos modelos que nos interesa estudiar. El primer modelo es lo que se llama la ley de Torricelli. Ese principio físico prácticamente nos ayuda a visualizar cuál es la velocidad con que sale el fluido cuando tenemos recipientes muy grandes, digamos, o que la sustancia que vamos a manipular pues, digamos, amerita algunos cuidados especiales, ¿verdad? Entonces, el teorema parte de lo siguiente. Tenemos un recipiente, ¿verdad?, abierto a la atmósfera, al cual le vamos a abrir un agujero lateral en el fondo prácticamente. Ahí he dibujado las trayectorias de algunas partículas que están en la superficie libre de líquido, digamos, carga. Y a la salida vamos a colocar acá otro punto. A este le vamos a llamar 1 y a este le vamos a llamar 2. Aquí hay una velocidad de salida de líquido veces 2. La presión atmosférica está actuando acá. Esas líneas me indican la presión atmosférica actuando en el nivel libre de líquido y a la salida del fluido, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a hacer es determinar primero esta velocidad y luego cuál es el flujo volumétrico, es decir, el caudal. En ese caso, nosotros podemos perfectamente aplicar Bernoulli entre el punto 1 y 2, que vamos a suponer que forman parte de una misma línea de corriente o línea de flujo. Entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli maneja 3 términos. E, que es la presión absoluta, ¿verdad?, un medio de ρB cuadrado y ρGy. Para
escribir rápido la igualdad, copiamos eso y luego numeramos para 1 y 2. Es decir, la presión 1, la rapidez 1, Y1. La presión 2, rapidez 2, Y2. La trayectoria que toda partícula fluida sigue está indicada acá. El punto más bajo de la trayectoria es 0, y ahí colocamos nuestra referencia. De tal manera que este Y2 es un término que no voy a hacer 0, porque ahí estoy colocando mi referencia, el punto más bajo de la trayectoria. Tanto la presión en 1 como la presión en 2 son exactamente iguales a la presión atmosférica. Lo voy a escribir acá. Quiere decir que la presión la puedo eliminar. Esta y esta, porque ambas son la presión atmosférica. El punto 1 tiene una velocidad. El punto 2 es la velocidad de salida que nosotros queremos conocer. Pero resulta de que como el área de la sección transversal en 1 es bien grande, comparada con el área del agujero, aquí hay un agujero que tiene un área más pequeña, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la velocidad en 1 es mucho menor que la velocidad en 2. Eso me da el criterio, ¿verdad? Fíjense que estoy poniendo que la velocidad en 1 es mucho menor que la velocidad en 2. Quiere decir que como no tengo yo información, yo puedo asumir que la velocidad en 1 es bien pequeña y que prácticamente es despreciable comparada con la velocidad del punto 2. Quiere decir que este término yo lo puedo hacer aproximadamente igual a 0. Aplicar Bernoulli no es más que tener información adecuada que me permita eliminar términos para hacer más simples cálculos. Es decir, solo me está quedando esto y esto. Es decir, eso que tenemos aquí. La densidad la podemos cancelar. De manera que esa sería la expresión de la rapidez con que sale el fluido por ese agujero. Por ese agujero. Y la expresión esta lo que me da es la primera. Porque obviamente este es el Y1. Y1 medido desde la referencia, ¿verdad? Entonces, cuando ahí yo tomo ese Y1, estoy tomando la primera rapidez con que sale el fluido. Porque obviamente ese Y1 cada vez va a ser menor, porque está saliendo fluido, ¿no? Hay flujo. Entonces cada vez va a ser menor y a eso corresponde a otra velocidad. Entonces la rapidez que me da esta expresión es la primera cuando el Y1 está prácticamente completo. Ahora, esta expresión de la rapidez ya la hemos encontrado nosotros. Cuando estudiamos la caída libre, apareció esa expresión.
La velocidad es raíz de 2GY. Cuando parte la partícula que va a caer, supongamos que fuera esta, la que va a caer acá. Si parte del reposo con 1.1 de velocidad 0, de ahí viene un poco la asunción de que V1 la podemos aproximar a 0, la velocidad con que va a caer acá es la que he puesto ahí como resultado de Bernoulli, ¿verdad? Entonces la idea inicial de la ley de Torricelli es conocer la primera rapidez con que sale el fluido de un tanque de grandes dimensiones, que no podemos decantarnos, o que el líquido que vamos a utilizar es un líquido de difícil manejo. Cuando ya tengo esto, el caudal es el área 2 por velocidad 2. Si partimos de que es un área de sección circular, es pi de 2 al cuadrado entre 4. Esa sería la expresión general para el flujo volumétrico o caudal. El caudal va a ser el área 2 por la rapidez con que sale el fluido en 2, el agujero lateral. Circular, el área pi d cuadrado por 4 por raíz de 2GY. Esa es la expresión que da Torricelli. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es ponerle los valores para realizar algún tipo de cálculo, tomando los datos del ejercicio D18, ¿verdad? Pues sí, que aprovechando los cálculos que hemos realizado, vamos a tomar datos del ejercicio D18 de la guía 2 de discusión. Resulta que ahí tenemos el recipiente el ejercicio 18 dice de la siguiente manera, 18 de la guía, ¿no? Vamos a aprovechar ahí
los cálculos para tomar esa información. ¿Cuál es la velocidad inicial? Dice, fíjense bien, ¿cuál es la velocidad inicial de descarga del agua a través de un orificio circular de 5 por 10 a la menos 3 metros de diámetro? Estamos hablando de 5 milímetros, es un agujero muy pequeño. Localizado a 3.4 metros por debajo de la superficie libre de líquido contenido dentro del tanque, ¿cuál es el caudal? ¿Cuál es el caudal? O sea que me está pidiendo la velocidad de sus dos y el caudal. En ese caso, como acabamos de hacer el análisis de la aplicación de la ecuación de Bernoulli, yo me voy a permitir calcular la velocidad tomando esta expresión. Claro, habría que hacer esto, pero no lo vamos a repetir, ¿verdad? No tiene sentido volverlo a repetir. Entonces voy a partir de acá, de que sub 2 es raíz de 2e de 1. Es decir, aquí yo puedo decir que esta expresión se puede comprobar si analizamos y aplicamos Bernoulli entre 1 y 2. Este es 2 3.4 metros. Bien, ahí tenemos el valor de B sub 2 de tal manera que B sub 2 me da 8.2 metros por segundo. Esa rapidez con que sale es la que me sirve para determinar el caudal, que es como la pregunta principal, ¿verdad? Es decir, no me ayuda mucho saber sobre la velocidad con que sale, pero sí me ayuda mucho saber cuántos metros cúbicos por segundo están saliendo por ese agujero, ¿verdad? Es decir, el caudal es el área por B sub 2. El área doble. Caudal es área por la velocidad. Como ya tengo los datos, solo los sustituyo. El diámetro y este que vale en ese caso, al hacer estas operaciones y siendo el caudal, digamos, como nuestra incógnita principal, yo puedo expresar eso como ese sería el resultado, ¿verdad? 1.61 por 10 a la menos 4 metros cúbicos en cada segundo. Ese es el caudal o flujo volumétrico o gasto le llaman en algunos países. Nosotros hablamos más de caudal, ¿verdad? Y es más conocido, ¿verdad? El término caudal.
Bien, esa es como una primera aplicación de la ecuación de Bernoulli en este caso. Y luego, de alguna manera, vamos a aplicarlo. Este producto A por B, que es parte de la ecuación de continuidad para los flujos volumétricos, ¿verdad? Para los flujos volumétricos. Bien, hay una segunda aplicación que nos interesa siempre revisarla, que se llama el medidor de Venturi. Bien, el medidor de Venturi, ¿verdad?, tiene, digamos, diferentes esquemas, ¿verdad? Vamos a hacer uno que nos simplifica, digamos, en este momento, digamos, eh, el tema, ¿no? Ahí digo, hay una gran cantidad de formas de dibujar un medidor de Venturi. Lo primero que tenemos que decir, ¿para qué sirve? Vamos a decir que sirve para medir, determinar la rapidez de flujo en un tubo. ¿Cómo lo vamos a esquematizar?
Bien, ahí tenemos un tubo que tiene una sección variable, es horizontal. El tubo es la parte de mayor diámetro y la parte de menor diámetro se le llama garganta del ventrículo. Estos tubos que están acá son medidores de presión. Se le llama piezómetro. Miden la presión ahí, de tal manera pues que en este punto 1, aquí hay una presión P1. Y en el punto 2, una presión P2. De aquí hasta acá es la altura para el punto 1, de aquí hasta acá la altura para el punto 2. Este H me representa la diferencia de alturas entre 1 y 2. Es decir, P1 menos P2 es proporcional a H. Es proporcional con H. O sea que esa diferencia puede cambiar dependiendo de la diferencia de presiones. Bien. Aplicando Bernoulli, entre el punto 1 y el punto 2, resulta de que si nosotros consideramos que la altura, yo tomo mi referencia acá, ¿verdad? Resulta que Y1 es igual con Y2, de tal manera que este término y este se cancela, ya que Y1 es igual a Y2. Siempre escribimos la justificación para eliminar uno o dos términos. Siempre es necesario hacerlo. Eso hace que P1 menos P2 Bernoulli se reduce a eso. La diferencia de presiones entre 1 y 2 es un medio de rho versus 1 al cuadrado, versus 2 versus 1, que versus 2 es mayor. Versus 2 es mayor. Resulta que versus 2 es mayor que versus 1. Todo esto se hace positivo y la presión en 1 es mayor que la presión en 2. Eso lo reflejan los tubos piezométricos. Bien, entonces, si tenemos el tubo horizontal, los valores de Y1 y Y2 son iguales. Esta diferencia de presiones, P1 menos P2, es exactamente ρ por ejemplo H. P1 menos P2 es igual a ρ por G por H. Allá solo hemos dicho que es proporcional, ¿verdad? Pero para establecer esa diferencia hay que agregar el producto ρ por G. Allí, digamos, me va a permitir sustituir este P1 acá. De la manera que el ρ por G por H sea igual a medio de ρ de 2 al cuadrado menos P1 al cuadrado.
En este instante vamos a acoplar la ecuación de continuidad. Dice que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Esa es la expresión de continuidad, en donde ahí lo que tenemos es flujo volumétrico, A por B es flujo volumétrico, ¿verdad? De tal manera que la idea ahí es sustituir B sub 2, acá. Este B sub 2, sustituirlo acá. Entonces B sub 2 es área 1 entre área 2 por B sub 1. B sub 2 es área 1 entre área 2 por B sub 1. Este lo voy a sustituir acá. De tal manera que me va a quedar acá, sobre H, igual, a vez de rho, en vez de ese B sub 2 al cuadrado, voy a poner A sub 1 entre A sub 2 al cuadrado por B sub 1 al cuadrado, menos ese B sub 2, B sub 1 al cuadrado. Ahí lo que andamos buscando es dejar esa expresión en función de una sola velocidad. En función de una sola velocidad. Que es la que yo quiero calcular, la velocidad en el tubo, B sub 1. Esto se va a inclinar acá. Y me va a quedar que 2 por G por H es igual a B sub 1 cuadrado, factor de A sub 1 por A sub 2 al cuadrado, menos 1. De ahí ya puedo conocer yo B sub 1. De tal manera que B sub 1 es igual a 2GH sobre A sub 1 entre A sub 2 al cuadrado menos 1. Prácticamente, esta es la expresión que me da la rapidez con que pasa el fluido en el punto 1. Es decir, la rapidez en el tubo, ¿verdad? ¿Qué necesito yo? Conocer ese valor de H, la gravedad la conocemos, y los diámetros internos 1 y 2. Es decir, aquí hay un diámetro y aquí hay otro diámetro. Son circulares, ¿verdad? Este es el diámetro 1 y este es el diámetro 2. Son secciones circulares, ¿verdad? Estoy conocido los diámetros, tengo las áreas. Lo interesante ahí es que nosotros podemos determinar esa rapidez en función de cantidades fácilmente conocibles. El diámetro interno del tubo y de la garganta es factible tenerlo. La gravedad es una constante, ya la conocemos. Y H lo puedo medir ahí, esa diferencia de alturas. O sea, la presión la puedo dar en términos de alturas. Y esa diferencia de presiones entre 1 y 2 está en función de esa diferencia de alturas que es H. Ahora, con ese dato, yo puedo determinar el caudal. El caudal, ¿cómo me va a quedar?
el caudal, y el punto 1 es igual a área 1 por B sub 1. Por B sub 1, que sería esa es la expresión. Así general, ¿verdad? Por eso sale grande, ¿verdad? Porque no tiene números. El caudal en el tubo, es igual al producto área 1 por velocidad 1. La velocidad 1 la calculamos ya, combinando Bernoulli y combinando continuidad, ¿verdad? Continuidad me sirve para dejar la velocidad en términos de un solo valor, que es la que me interesa, B sub 1. Si ustedes observan el corchete, todo está en función de B sub 1 cuadrado. Y antes la teníamos como B sub 1 cuadrado y B sub 2 al cuadrado. Solo ahí ya tengo las dos incógnitas. Entonces, esa es la idea de este cálculo. Tiene una idea. Eso se cumple siempre y cuando las dos alturas sean iguales, ¿verdad? Dígame. Eso se cumple siempre y cuando las dos alturas sean iguales, ¿verdad? La altura del punto 1 y el punto 2, sí, claro. Si fueran diferentes, entonces tiene que estar incluido ahí en la ecuación, claro. Allí el tubo está horizontal y por lo tanto las dos alturas son iguales, correcto. Fíjense que allí nosotros podemos tomar información del problema 26 de la guía para usar esas expresiones que hemos determinado ahí. Bien. ¿Cómo podemos hacerlo? Vale, vamos a referirnos al T26. Este es un ejercicio que está ahí en la guía. Se lo voy a leer para que tengamos una idea. Voy a tomar datos, voy a ver si puedo calcular ahí para que veamos cómo usar las expresiones. Un tubo de Venturi tiene un diámetro de 25.4 centímetros. El tubo, este diámetro de aquí por acá. Este sería el 1. Y una garganta de 11.3 centímetros. Es decir, el diámetro acá, 2. .3 centímetros de diámetro. La presión del agua en el tubo, es decir, acá, la presión del agua en ese tubo está medida como 57.1 kilopascal. Y en la garganta, que es la presión de 32.6 kilopascal. Calcule el flujo volumétrico del agua a través del tubo. Es decir, calcular el flujo volumétrico. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Ahí podría yo perfectamente tomar el diámetro 1, tomar el valor de la diferencia de presiones, que nos dio Roger H y todo eso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Vale. Ahí he sustituido los tubos piezométricos, porque el ejercicio le dice que esta presión vale esto y esta presión vale eso. Entonces ahí hay un manómetro. Hay un manómetro que me mide presión, ¿no? En el punto 1 y en el punto 2. Entonces lo primerito que tenemos que hacer ahí para evaluar todo eso es por continuidad. Primero, continuidad. Continuidad me permite sacar una relación de velocidades. En ese caso, B sub 2, este pi cuarta, este se va, B sub 2, el diámetro 1, el diámetro 2, elevado al cuadrado, por B sub 1. Y ya podemos nosotros aquí sustituirla. O sea que podemos sustituir acá el diámetro 1, 25.4 centímetros, 11.3 centímetros, que se va a cancelar. Y eso lo voy a multiplicar por B sub 1. Bien. B sub 2 es igual a 5.05 B sub 2. O sea que ahí eso me va a servir ¿para qué? Para poder sustituir en la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, para este caso, la ecuación de Bernoulli para este caso nos había quedado de esta manera. Que era precisamente lo que preguntaba el compañero, ¿verdad? Que eso es válido solo para cuando el tubo está horizontal, es correcto. Entonces, ese es Bernoulli, ¿verdad? Yo puedo sustituir acá esta diferencia de presiones, que la conozco, 57.1 menos 32.6 por día al cubo, por el kilo, ¿verdad? Y esto es un medio de error, porque es agua. Este B sub 2, 5.05, B sub 1, todo elevado al cuadrado, menos B sub 1 al cuadrado. Ahí todo me quedó ya en función de B sub 1. Bueno, todo me quedó en función de B sub 1, por esta relación. Vaya, esa es la expresión de la velocidad, ¿verdad? B sub 1. Bien. Una consulta. En el caso de la división de áreas, sería al cuadrado la parte donde está B1. Ah, ya, sí, correcto.
Lo demás todo está bien ya calculado. Es cierto, aquí está. Que se me escapó porque estaba más pendiente de que vieran que aquí no es necesario hacer conversión, ¿verdad? Porque al final es un factor. Las unidades del numerador y el denominador se cancelan. Y si hago conversión, el numerador y el denominador se van a ver afectados por el mismo valor, por el mismo factor, ¿no? Entonces no conviene hacer conversiones ahí, pasarlo a metros ni nada de eso, sino que se cancelan. Bien, con ese verso 1 yo puedo calcular el caudal, entonces. El caudal, cada uno por verso 1. O sea que el caudal este 0.254, y sí, ¿qué pasa? Y entonces este caudal le da 7.14 por 10 a la cuarta metros cúbicos sobre 7.14 metros cúbicos sobre segundo. Pues ven que cuando ya se manipula en forma general el modelo, que es una de las aplicaciones, en este caso el medidor de Venturi, es más fácil poder hacer los cálculos, ¿verdad? Es decir, hay variaciones en algunas cositas ahí, digamos, de datos y todo eso, pero el esquema general sigue siendo el mismo, ¿verdad? Porque allí me dan la presión en 1 y la presión en 2. En el caso general, me daban la diferencia de presiones, que era ρ por H, ¿verdad? En forma general. Entonces, el esquema al final me sirve el mismo, ¿no? Sirve el mismo. Bien, esa es una aplicación más, ¿verdad? Hay otra aplicación que la vamos a explicar. No sé si me va a quedar suficiente tiempo. Yo creo que ya no me va a quedar mucho tiempo. Pero quizás voy a explicar la parte física, porque ya meterle números, meterle ecuaciones, pues es más simple. Vamos a dejarlo empezado.
Decía que vamos a dejar empezado. El problema no lo vamos a terminar, es un poquito largo. Pero sí podemos explicar. Este es el D29, ahí lo que le suplica. Si ustedes tienen su línea, el ejercicio 29 dice lo siguiente. Un sifón es un aparato para sacar líquido de un contenedor que no queremos ladear, es decir, que no podemos moverlo de lado, ¿verdad? Un sifón es un aparato para sacar líquido de un contenedor que no queremos ladear o no podemos ladear. Funciona como se indica la figura. Funciona como se indica la figura. Debe estar lleno el tubo inicialmente. El tubo va desde A hasta C, pasando por B. Ese tubo puede ser un tubo de vidrio, puede ser un pedazo de manguera, ¿verdad? Al final es un tubo que se introduce en el recipiente. Entonces dice ahí, ¿verdad? Debe estar lleno el tubo inicialmente. Una vez hecho esto, el líquido fluirá, dice, hasta que su nivel caiga por debajo de la abertura en A. O sea que el nivel A marca el límite hasta el cual funciona el sifón. Cuando el líquido baje un poquito más de A, ya no funciona. Eso es lo que dice acá. El líquido tiene una densidad ρ y una viscosidad insignificante. ¿Por qué menciona la viscosidad? Para que nos recordemos que ahí no hay pérdida de energía. No hay fuerzas viscosas y por lo tanto no hay fuerzas que disipen la energía mecánica. Dice, ¿con qué rapidez fluye? Por el tubo en C. C está a la salida de la manguera, al final. ¿Con qué rapidez fluye el tubo en C? ¿Qué presión tiene en el punto más alto B? Fíjense que ahí, en el punto más alto, solo dice que presión. Hay dos formas de la presión, que es la presión manométrica y la presión absoluta. Normalmente calculamos las dos para que ustedes puedan ver ahí cómo es la presión en la parte más alta que se llama B, o sea, el punto 3. Es una presión muy importante para que físicamente funcione un sifón. ¿Cuál es la altura más alta posible? H, que no es más que H1 más D más H2, a la que el sifón puede levantar el agua. Entonces ahí el recipiente está abierto a la atmósfera, ahí está actuando la presión atmosférica. La salida del agua en el punto C
tomamos el punto afuera de tal manera que nos garanticemos que la presión atmosférica sigue actuando. Eso significa que en la ecuación de Bernoulli nosotros vamos a poder hacer consideraciones muy similares a las que hicimos en la ley de Torricelli. En el punto 1, la presión es la presión atmosférica, que se va a eliminar con la presión en 2, por ser la misma. La velocidad en 1 va a ser mucho menor que la velocidad con que sale en 2, la puede eliminar. Y es entonces el punto más bajo de la trayectoria en donde yo voy a tener que tomar mi referencia. Al final, me va a quedar que la velocidad en 2 es raíz de 2 GY, tal como lo decimos en Torricelli. Ese Y es D más H2. O sea que al final la velocidad en C es raíz de 2G D más H2. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase ya con números. Y ahorita estoy dando elementos por si usted quiere hacerlo. Perfectamente él puede hacerlo, ese literal, aplicando lo que hemos planteado de Torricelli. Perfectamente. Es decir, aplica Bernoulli entre 1 y 2 y luego le va a quedar la velocidad de salida. Luego, nosotros podemos perfectamente, una vez que hemos aplicado Bernoulli entre 1 y 2, aplicar entre el punto 2 y 3, aplicar continuidad, ¿verdad? Porque resulta que la velocidad en 2 la conozco, pero no conozco la velocidad en 3. Cuando yo aplico ahí continuidad, el área 2 por la velocidad 2 es igual al área 3 por la velocidad 3. Pero el tubo tiene el mismo diámetro, por lo tanto las áreas son iguales y la velocidad en 2 y la velocidad en 3 es la misma. Esa es una ganancia para aplicar posteriormente el Bernoulli y calcular la presión en el punto B. Es decir, la aplicación de Bernoulli entre 2 y 3 pasa primero por aplicar continuidad, después Bernoulli para conocer la presión en el punto 3. Y resolviendo la expresión de la presión en el punto 3, entonces nosotros podemos perfectamente calcular el H mayor que va a subir el agua desde la referencia. O sea que este es un ejemplo, pues, es largo, por eso no lo vamos a comenzar ahora numéricamente, pero sí el literal A y el literal B, ustedes pueden comenzar a tratar de resolverlo, ¿verdad? A tratar de resolverlo, y el miércoles lo vamos a resolver numéricamente, ¿verdad? Para que veamos cómo es que se obtiene la respuesta. Es bien interesante el literal B, que tiene que ver con la presión en el punto B. Fíjense que la presión en el punto B, si usted la calcula absoluta, siempre es positiva. Las presiones absolutas todas son positivas. No se conocen presiones absolutas negativas. Pero si ahí determina la presión manométrica en el punto más alto B, resulta que la presión manométrica ahí es negativa. Una presión de vacío, ¿verdad? Entonces físicamente tiene sentido porque se necesita que esa presión sea menor que la presión que ejerce la atmósfera para que el líquido pueda subir por el tubo. Es decir, ahí se da una especie de succión de líquido que es agua para que esta agua pueda ascender hasta el punto 3. Es necesario entonces que para que pueda ascender el agua, tener una presión menor en 3 y que la presión en 1 sea mayor que la atmosférica. Eso hace que suba. Y luego, de 3 a 2, el agua se va a descargar por gravedad. Ahí aplicamos siempre el concepto de línea de corriente. Lo vamos a explicar en la próxima clase del miércoles.
que lo que hacemos es tomar una línea de corriente al centro del tubo de descarga, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podemos aplicar continuidad Bernoulli con el modelo de líneas de corriente. Entonces, así resumiendo, ¿verdad? El sifón es un dispositivo, un aparato que sirve para extraer líquidos de recipientes que son muy grandes o que los líquidos son muy, muy difíciles de manejar. Entonces se ocupa el sifón. O sea, ¿cuánta gente no ocupa el sifón cuando se queda sin gasolina? Entonces va a la gasolinera, consigue un galón de gasolina ahí, ¿verdad? Y puede aplicar el sifón o descargarlo simplemente. También está el caso de que alguien se quede y yo ando full, entonces ahí es más condicionado a hacer un sifón ahí, ¿verdad? Para extraer de mi tanque un galón y donárselo al amigo que se ha quedado ahí sin gasolina, ¿no? O sea que estas aplicaciones son aplicaciones físicas muy importantes en donde las ecuaciones de continuidad y de Bernoulli tienen una gran aplicación. De eso se trata, de estudiar aplicaciones que son cotidianas, digamos. Porque en los libros aparecen otras aplicaciones. Usted puede aplicar Bernoulli en el aspersor de una loción, por ejemplo. Pues sí, pero es más interesante hablar del sifón, del tubo de pintor, de cómo funciona la parte aerodinámica del ala de un avión, por ejemplo, ¿no? Entonces no se pueden ver todas las aplicaciones habidas y por haber, ¿verdad? Sino que en todo caso las aplicaciones son modelos que me permiten establecer argumentos físicos para la aplicación de estas dos ecuaciones, continuidad y vector. Bien, vamos a terminar acá nuestra clase y luego vamos a dar paso ahí a las preguntas, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta en relación a lo que hemos hecho este día. Hola. Por mi parte está todo claro. ¿Todo bien? En este tema de la próxima clase sería importante tener la guía, ustedes a mano ahí, ¿verdad? Su guía de discusión. Deben de tenerla para que cuando señalemos un ejercicio, pues ahí lo tienen ustedes, lo leemos, tomamos los datos y resolvemos con mucha facilidad, ¿verdad? Al no tener la guía, pues ahí nos perdemos un poquito, ¿verdad? Algunas cuestiones, de tal manera pues que yo recomiendo siempre en clase tener la guía de discusión a la mano. Puede ser que el profesor X disponga contestar una pregunta del cuestionario que le parece interesante para hacer la introducción al tema. O puede comenzar su clase con, digamos, una pregunta de opción múltiple que se presta para introducir el tema. Entonces, si te dan ahí, su guía es más fácil, ¿verdad? Bien. ¿Alguna otra inquietud? Ingeniero, disculpe, para estudiar este tema, ¿nos recomienda más Resnick o Sears? Fíjense que los dos, ustedes pueden buscar ahí. Buena parte, Sears, pero también ustedes pueden utilizar Resnick en la parte de aplicaciones, porque muchas veces algunas aplicaciones las tiene Sears, otras las tiene Resnick bien desarrollada. Por ejemplo, la parte del ala de avión, ¿verdad? En donde analizamos la sustentación, me parece que está mejor desarrollada en Resnick.
De ahí las demás aplicaciones las tiene Cigar, ¿verdad? Pero no es mala la idea de complementar. Porque, por ejemplo, si usted va a hablar del tubo de Python, hay diferentes esquemas. Un esquema le plantea Cigar, otro esquema le plantea Renning. Al final es el mismo esquema, el mismo aparato. Pero uno, si no lo ha visto, inmediatamente extraña y dice: esto no lo había visto nunca. Claro, para eso está la bibliografía. Que nadie tiene la verdad absoluta y que es bueno consultar para ciertos detalles, ¿verdad? En este caso estamos poniendo los capítulos de Sears y el de Renner, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí donde consultar, ¿verdad? Con toda facilidad. No sé si hay alguna otra pregunta. Hola. Bien, si ya no hay más preguntas, entonces cerraríamos acá la clase, ¿no? La clase normalmente debe durar 70 minutos. Ya los cubrimos, ya no quedaba para más. Así que pasen una feliz tarde, ¿verdad? Y nos vemos el día miércoles. Yo mediante